Siguiendo con el tema, las pérdidas crediticias esperadas es donde la entidad debe evaluar desde su reconocimiento inicial las pérdidas crediticias esperadas, PCE, de los instrumentos financieros para cobrar o vender, los cuales deben darse considerando el nivel de recuperabilidad esperada que corresponda a los distintos IFSV y reconocer el efecto de la pérdida con base en el costo amortizado de los instrumentos financieros para cobrar o vender, o bien IFSV. Por otro lado tenemos el reconocimiento de ganancias y pérdidas. Este debe reconocerse en la utilidad o pérdida neta o en el ORI, según proceda la ganancia o pérdida originada por una inversión en un instrumento financiero cuando ocurren cambios en su valor razonable, a menos que sea parte de una relación de cobertura o un instrumento financiero negociable, por el cual se toma la opción de reconocer sus cambios en valor razonable o no. ORI pues es una cuenta del patrimonio, pero se presenta de manera informativa. La entidad debe reconocer en la unidad o pérdida neta del periodo los siguientes efectos de los IFSV. A. Los intereses devengados con base en la tasa de interés efectiva. B. Las fluctuaciones en moneda extranjera de los instrumentos financieros por cobrar o vender denominados en moneda extranjera. C. Las fluctuaciones de una unidad de intercambio como las UDI generadas por los instrumentos de cobrar o vender denominados en dicha unidad de intercambio, entre otros puntos más. Ahora hablaré de las normas de presentación. Todos los activos financieros y los pasivos financieros resultantes de cualquier tipo de instrumento financiero en el cual participa una entidad deben reconocerse en el balance general de dicha entidad, identificando la posición circulante de los mismos sobre la base de si su plazo es menor a un año, acorde con ella con la evidencia disponible. Las inversiones en IFN, instrumento financiero negociable, y en el IFSV, instrumento financiero de cobrar o vender, deben presentarse dentro del estado de situación financiera en un rubro por separado para cada categoría de instrumentos financieros. En el activo circulante, a menos que exista una restricción en cuanto a su disponibilidad en el corto plazo o la expectativa se dé a conservarlos por un plazo mayor a un año, en cuyo caso deben presentarse como partidas de largo plazo. Ahora bien, tenemos las normas de revelación. Bueno, una entidad debe revelar la información que permita a los usuarios de la información financiera evaluar la importancia y la naturaleza de los riesgos de los IFN y los IFSV en una situación y en su desempeño financiero. Para ello debe de revelar los siguientes puntos. A. Las características del modelo de negocio seguido para designar las inversiones en instrumento financiero negociable y en instrumentos financieros por cobrar o vender. Y B. Las bases de clasificación y evaluación de los IFN y los IFSV que sean relevantes para el entendimiento de los estados financieros, así como los juicios utilizados al aplicar las políticas contables relativas. Dentro de ello está la reclasificación, que como mínimo debe revelar las políticas contables señalando algunos aspectos. 1. La fecha de reclasificación. 2. La explicación del cambio en el modelo de negocio y una descripción cualitativa de su efecto en sus estados financieros. 3. El monto reclasificado. Y 4. El efecto en la utilidad o pérdida neta de evaluar los instrumentos financieros a valor razonable a la fecha de la reclasificación. Dentro de este tema de las normas de revelación se encuentran algunos subtemas. Uno de ellos son las revelaciones relativas al estado de resultado integral. Es donde una entidad debe revelar las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas provenientes de inversiones en los instrumentos financieros negociables y los instrumentos financieros por cobrar o vender. Estos que no se hayan presentado por separado en el estado de resultado integral o que se hayan reconocido por separado en el ORI. Una entidad con operaciones financieras debe revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y la extensión de los riesgos generados por los IFN y los IFSV, a los que la entidad está expuesta solo al final del último periodo que se informa. Los principales riesgos que afectan a los flujos efectivos futuros de los IFCTI son generados por A. El riesgo de crédito,
Bueno, el riesgo de crédito es el que consiste en la pérdida que un emisor de un instrumento financiero puede causar al tenedor del mismo, al no cumplir una obligación. B. El riesgo de concentración. Este es el que surge cuando se tiene una parte importante de activos o riesgos con una sola contraparte. C. Riesgo de tasa de intereses. Esta implica que el valor razonable o que los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en la tasa de interés de mercado. D. Riesgo cambiaría. Se presenta cuando el valor o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero pueden modificarse por fluctuaciones en el tipo de cambio al estar denominados en moneda extranjera. Y E. Otros riesgos de precios. Estos se van a presentar o se presentan cuando el valor o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar por cambios en los precios del mercado, distinguidos a riesgos de moneda o de tasas de intereses, ya sea que estos cambios sean causados por factores específicos de un instrumento financiero individual o de su emisor, o a riesgos que afectan todos los instrumentos financieros similares cotizados en el mercado. Dentro de estas normas de revelación se presentan dos conceptos, los cuales son las revelaciones cualitativas y las revelaciones cuantitativas. Dentro de las revelaciones cuantitativas son las que se usa información relevante proporcionada a la MATDO. La entidad debe revelar por cada tipo de riesgo generado por los IFN y los IFSV a información cuantitativa resumida de la exposición al riesgo al final del periodo. Si se utilizan varios métodos para administrar una exposición a riesgo, debe revelarse la que sea más relevante y más confiable. Y B. Concentraciones de riesgo que surgen de instrumentos financieros con características similares y que se afectan de igual manera por cambios en condiciones económicas o de otro tipo. Y tenemos las revelaciones cualitativas. Estas son las que son efectuadas en el contexto de revelaciones cuantitativas, ya que ayudan al usuario de la información a relacionar las revelaciones y, por tanto, formarse una imagen general de la naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de la inversión en los instrumentos financieros y a la exposición de entidad a riesgos. También se presentan diversos tipos de riesgos, los cuales tenemos el riesgo de crédito. Este se origina cuando la capacidad de pago del emisor de un instrumento financiero se deteriora de tal manera que no podrá hacer frente al cumplimiento de obligaciones. Esta falta de capacidad de pago puede ser tanto de una entidad como de un Estado soberano y afecta el precio en el que el instrumento financiero correspondiente se intercambia en el mercado. Tenemos el riesgo de concentración. El riesgo de concentración de los IFN y de los IFSV se presenta cuando una parte importante de las operaciones de una entidad se lleva a cabo con una o varias contrapartes, que se afectan en forma similar por cambios económicos y otras condiciones. El riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es un riesgo de mercado que afecta a los instrumentos financieros de cobrar o vender reconocidos en el estado de situación financiera que generan interés. En el caso de que las tasas de interés sean fijas o estén dentro de una banda, deben indicarse en el análisis de sensibilidad la ganancia o pérdida potencial que se originaría en caso de vender el IFSV en el mercado. Y por último tenemos el riesgo de moneda. El riesgo de moneda o de divisas o de tipo de cambio surge de los IFSV y IFN, denominados en una moneda extranjera distinta a la moneda funcional en la cual se evalúa.